A ver, mapas mentales de traumatología. Nuestro primer mapa mental está enfocado al tema de partes blandas y fracturas. Vamos a ver en este mapa generalidades de las lesiones, de las lesiones más importantes, que son las luxaciones, los esguinces y las fracturas, ¿cierto? Tenemos acá a la izquierda luxaciones y esguinces, y luego en la mayor parte de la diapositiva generalidades y complicaciones de los diferentes tipos de fracturas, ¿ok? Empezamos con las luxaciones y esguinces. Recuerden que las luxaciones son lesiones intraarticulares. Ahí está a la derecha su característica, intraarticulares. A diferencia de los esguinces, que aunque no lo hemos puesto, se les considera lesiones extraarticulares, es decir, que no deforman la articulación, a diferencia de las luxaciones que sí generan deformación de la articulación. De hecho, esa es una diferencia bien importante que debemos recordar. Las luxaciones deforman la articulación y los esguinces no deforman la articulación. Ahora, termina habiendo una deformación por edema, por inflamación y demás, pero no porque la cara articular esté afectada, ¿ok? La luxación, ustedes saben, llamada también dislocación, ahí la imagen está clara, cuando en una articulación uno de los huesos sale de su cavidad, de su fosa articular. En este caso la cabeza del húmero se sale de la cavidad glenoidea, se disloca, sale de su localización, generalmente por causas traumáticas, ¿ok? La luxación más frecuente en los niños es la del codo posterior. ¿Por qué? Porque el cúbito, por supuesto articulado con el radio, se desplazan hacia la parte posterior. Si este es el húmero, el cúbito con su respectivo radio al costadito, al otro lado, se desplazan para atrás, para la zona posterior. Esa es la forma más común. Y en el adulto, el hombro anterior, la luxación de hombro anterior, es decir, que la cabeza del húmero, lo que tienen en la imagen a la izquierda, se desplace hacia la parte anterior. Entre los dos, resalto la luxación más frecuente, que de todas maneras es la de hombro anterior de los adultos, ¿ok? Ya hemos visto que ocurren generalmente por causa traumática. Luego vamos a ver lesiones específicas. Las luxaciones son lesiones intraarticulares que tienen como complicación generalmente la lesión neurovascular, dependiendo de cada articulación. Por ejemplo, en este caso del hombro se lesiona el nervio axilar, la arteria circunfleja. Si fuera cadera, el van femoral, el nervio ciático, si fuera la del codo, el nervio mediano, etc. Y eso es lo que deben saber de cada lesión, qué tipo de nervio, qué arteria puede lesionar. Esa es la complicación más frecuente de toda luxación. Ahora, a largo plazo también puede generar rigidez, pero la rigidez ocurre usualmente por un tratamiento demorado o inadecuado, ¿okay? Por el exceso de inmovilización, a veces por no rehabilitar o por reducir muy tardíamente. Muy bien. Esto es importante que recuerden la característica clínica porque las luxaciones comparten la triada sintomatológica de la mayoría de lesiones traumáticas. La triple D, de dolor, deformidad y disfunción. Entiéndase como disfunción a la impotencia funcional, a la falta de movimiento, etc. A veces se lo van a poner con otras palabras. Si le llamamos disfunción, sigue la mnemotecnia de la triple D. Y la secuencia de manejo, bueno, por supuesto que en el diagnóstico finalmente tienen que hacer de todas maneras una radiografía para confirmar diagnóstico, eso sí, pero la clínica ya prácticamente es determinante. El manejo también sigue una secuencia, de forma general las luxaciones deben reducirse de forma precoz, lo más pronto posible. La demora en una reducción puede traer complicaciones también a largo plazo. La inmovilización, debe inmovilizarse para asegurar una adecuada estabilidad y reparación. Sin embargo, la inmovilización no debe ser por un tiempo excesivo. De hecho, en miembro superior, por ejemplo, el miembro superior se debe inmovilizar aproximadamente 3 a 4 semanas como máximo. Puede ser más y eso ya obedece a otros factores. El miembro inferior puede inmovilizarse un poquito más, alrededor de 5 semanas. Pero una inmovilización excesiva solamente va a traer a la larga rigidez, artrosis y demás. Y por supuesto debe rehabilitarse. Reducir, inmovilizar y rehabilitar. ¿Ok? Entonces recuerden cuál es la luxación más frecuente, recuerden la triada clínica, cuál es la complicación más común, la neurovascular, y la secuencia de manejo, reducir, inmovilizar y rehabilitar con sus respectivas características. Los esguinces son lesiones traumáticas de los ligamentos.
Y ligamentos hay un montón. Uno de los más frecuentes, por no decir el más frecuente epidemiológicamente, es la lesión del ligamento lateral del tobillo, que ocurre en este movimiento que se llama inversión del pie, ¿ok? La inversión, en el cual prácticamente hay una supinación, ¿no? Hay una supinación del pie y ven cómo se está interiorizando hacia adentro, o sea, movilizando hacia la parte interna. Ese movimiento de inversión lesiona el ligamento lateral del tobillo, que es más común en las mujeres. Los ligamentos laterales del tobillo son varios: peroneo astragaliano anterior, posterior, peroneo calcáneo, peroneo tibial anterior, posterior, etc. De todos, el más frecuentemente lesionado es el peroneo astragaliano anterior, como ven, sobre todo en las mujeres. La rodilla también tiene ligamentos, por lo que también puede sufrir esguinces, y en general cualquier ligamento es un esguince, ¿ok? Las características clínicas van a depender del grado. Hay grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 solamente hay un estiramiento, una elongación, no hay una ruptura en sí. Grado 2 ya es una ruptura parcial, algunos consideran una ruptura de menor del 50%, y grado 3 es una ruptura total mayor o igual al 50%. Es decir, no necesariamente es total, sino de gran parte del ligamento. La tríada clínica ya no es la triple D. De hecho, tiene la D de dolor, la D de disfunción, que acá está como impotencia funcional, DD, pero ya habíamos dicho que no deforma, lo que tiene es inestabilidad. Y voy a resaltar esa palabra porque la inestabilidad de la articulación es característico de las lesiones de ligamentos, tanto en la del tobillo, de rodilla y demás. ¿Ok? Entonces, si una palabra caracteriza las luxaciones, es la deformidad. Y si una palabra caracteriza a los esguinces, es la inestabilidad. Adicional a esto puede haber hematomas, etcétera, equimosis, pero la inestabilidad es lo característico. El manejo inicial siempre es vendaje, inmovilización y eventualmente, de ser posible, AINES, manejo del dolor, ¿okay? Con su respectiva inmovilización. Se puede agregar ya férulas más rígidas y, por supuesto, cirugía. Generalmente el grado 1 solo requiere, el grado 1 de esguinces, en el que solo hay elongamiento, vendaje, inmovilización y a veces analgesia. El grado 2, que ya tiene una ruptura parcial, sí requiere una ferulización, una inmovilización. Se prefieren las férulas por encima de los yesos, porque los yesos tienen alto riesgo de desarrollar síndrome compartimental. Pero si se colocara yeso, idealmente debe ser después de aproximadamente 48 horas más o menos, cuando ya se redujo la posibilidad de un síndrome compartimental. Y la cirugía está indicada para grado 3, cuando ya hay una ruptura total. ¿Ok? Muy bien. Esto con la primera parte de diferencias entre luxaciones y esguinces. Vamos ahora a las fracturas. Las fracturas son soluciones de continuidad del hueso, ¿no? Vamos a ir de frente a las clasificaciones importantes. Una fractura abierta se diferencia de puede ser una fractura abierta o una cerrada. De hecho, las abiertas son las que tienen herida, con herida en la piel, en partes blandas. Es decir, con un acceso, ya sea en piel, músculo, aponeurosis, etcétera, que pueda llegar incluso al hueso. En cambio, las cerradas no tienen herida de por medio. ¿Okay? Las fracturas abiertas, por supuesto, tienen la posibilidad de contaminarse, tienen la posibilidad de hacer osteomielitis, dependiendo del grado de severidad. Hay una diferencia entre cómo diferenciamos los grados con la clasificación de Gustilo, de Anderson-Gustilo, en la cual lo divide en 3 grados, 1, 2 y 3. El grado 1 son lesiones abiertas de menos de 1 centímetro. O sea, no es que la fractura tenga menos de 1 centímetro, sino la herida en sí. Puede ser una simple heridita en la piel y ya se considera fractura abierta porque es una puerta de entrada para estafilococos. Dependiendo de la cercanía del hueso, va a aumentar o disminuir su riesgo, va a aumentar gradualmente su riesgo de contaminarse, ¿no es cierto? Menos de 1 centímetro de herida usualmente se le considera casi como si fuera una fractura cerrada por lo pequeño de la lesión. El grado 2 ya tiene una herida mayor, más de 1 centímetro de tamaño, y ya puede tener exposición de partes blandas importantes, desde músculo, aponeurosis y demás.
El grado 3 ya son lesiones muy extensas en las que las partes blandas son totalmente visibles. No solo hay lesión de partes blandas, hay lesión en conminuta incluso. Y puede llegar a exponerse el hueso, a visualizarse y a dañarse incluso parte del hueso. Las fracturas grado 3 se dividen en A, B y C. La diferencia entre el A y el B es la capacidad, el grado de lesión del periósteo. El A tiene el periósteo en buen estado, ¿ok? Y el B tiene el periósteo ya dañado. ¿Y por qué es importante definir si hay o no lesión de periósteo en la zona de fractura? Porque recuerden que las células que van a generar la reparación, los osteoblastos, las células mesenquimales que después dan origen a los osteoblastos, se encuentran principalmente en el periósteo. Si el periósteo está en buen estado, la reparación va a ser mucho más rápida y viable. Si el periósteo está dañado, la reparación va a ser por lo menos más lenta y más difícil. Incluso si el daño de periósteo es muy extenso, podría ya no haber viabilidad o capacidad de reparación de este hueso. Por eso se hace más severo. Y el grado 3 es el que ya tiene lesiones neurovasculares importantes, sobre todo lesiones arteriales. Muy bien. Entonces, grado 1, lesiones pequeñitas. Grado 2, lesiones ya más grandes con exposición de partes blandas. Grado 3, lesión de partes blandas con minuta y todo esto. Lesión de periósteo, posibles lesiones arteriales. Clasifican bien el ABC. Por supuesto que cuanto más 3C es el más severo y puede llegar a necesitar una amputación. Porque si hay lesión arterial y pasan muchas horas, hay necrosis de tejido y eso puede llevar, como les digo, a una amputación de la extremidad, ¿ok? Entonces el objetivo en el manejo, el objetivo de toda conducta en el manejo de la fractura abierta es que no se contamine y que no sangre. No contaminadas y no sangrantes, ¿ok? El objetivo es disminuir el riesgo de osteomielitis. Por eso, en el manejo inmediato se incluye casi siempre lavado de la lesión, lavado de irrigación, vamos a poner acá lavado entre paréntesis, irrigación. El vendaje en el sentido que debe cubrirse para que no se contamine más, para que no sangre más. Y si estamos ya en un entorno hospitalario, la debridación. Si se dan cuenta, la conducta inicial siempre va orientado a evitar o disminuir el riesgo de síndrome compartimental. A esto le podemos agregar después ya una adecuada inmovilización. Y una vez que ya está inmovilizado, debridado, limpiado, irrigado, inmovilizado, se le administra antibiótico terapia, sobre todo enfocado para gérmenes gram positivos, que es el que suele ocasionar la osteomielitis, ¿ok? Incluso si la fractura se ha dado en un entorno con alto riesgo de anaerobios, en un corral, se me ocurre, con heces de aves, de animales, etcétera, se puede agregar la posibilidad de penicilina gesódica incluso, ¿ok? Antibióticos usualmente para gram positivos, el esquema que corresponde, el esquema que se tenga en guía, pero debe agregarse penicilina gesódica a altas dosis para en caso haya posibilidad de bacterias anaerobias, clostridium y demás. Bien, no olviden que el objetivo siempre es disminuir la posibilidad de osteomielitis. Las fracturas cerradas no tienen una herida de por medio, así que el objetivo es evitar que al no haber herida, evitar que no haya lesión de partes blandas, musculares, aponeuróticas, para disminuir el riesgo de síndrome compartimental. Entonces, las fracturas abiertas hay que disminuir el riesgo de osteomielitis, y en las cerradas hay que disminuir el riesgo de síndrome compartimental, y por eso es que se estabilizan las fracturas, para evitar que haya lesión de partes blandas, para evitar que haya un síndrome compartimental. Se inmoviliza. El objetivo es ese, que no haya lesión de partes blandas, ¿ok? Muy bien. Ahora, lo otro es que recordar los criterios quirúrgicos de las fracturas. Normalmente en el manejo de fracturas hay dos posibilidades, ¿no es cierto? Que sea un manejo no quirúrgico, es decir, un manejo
ortopédico, yesos, férulas, inmovilizaciones sin cirugía, o sea un manejo quirúrgico, ¿verdad? Ya incluye las osteosíntesis, las osteotaxis. De hecho, la mayoría de fracturas idealmente deberíamos tratarlo por manejo ortopédico en el sentido que toda cirugía tiene alto riesgo, ¿no es cierto? Incluyen acá las no complicadas, las de los jóvenes, de los niños, los que tienen una posibilidad de consolidación bastante rápida sin manejo quirúrgico. Pero ¿cuándo es que se opta por operar? Aquí hay que tener algunos criterios. De hecho, el que más les van a preguntar, y lo voy a resaltar, es cuando una fractura está muy desplazada. Usualmente se describe como un desplazamiento mayor al 50% del ancho, ¿no? Del diámetro. O, en todo caso, mayor de 2 milímetros en el caso de huesos cortos. En el caso, por ejemplo, fracturas del tarso, ahí los huesos son pequeñitos. Entonces, basta que haya un desplazamiento mayor a 2 milímetros y ya se puede considerar manejo quirúrgico, ¿ok? Mayor al 50% en caso de huesos largos, huesos grandes, y mayor a 2 milímetros en el caso de huesos cortos. Cuando son fracturas inestables, cuando son fracturas complejas. ¿Cuáles son complejas? Las múltiples intraarticulares, luxofracturas, las que se agrega síndrome compartimental, etc. Las fracturas en conminuta. De hecho, el criterio más importante es este de acá, o sea, los conceptos más comunes. Más que importantes, más comunes. Desplazamiento severo e inestabilidad casi siempre son de conducta quirúrgica. Ahora, también se incluye acá, pueden agregar las fracturas patológicas, es decir, aquellas fracturas que ocurren sobre un hueso enfermo. ¿Cuál es? Las fracturas sobre huesos osteoporóticos de los ancianos. Porque un hueso con osteoporosis difícilmente va a consolidar, por lo tanto requiere usualmente un manejo quirúrgico. ¿Ok? Si no cumple con esos criterios, es una fractura no desplazada, estable, no compleja, no patológica, etc., entonces lo más probable es que vayamos a requerir manejo ortopédico. ¿Ok? Bien. Y luego debemos recordar las complicaciones de las fracturas. Las complicaciones se pueden clasificar en 3 grandes grupos: complicaciones tempranas o a corto plazo, mediatas o a mediano plazo, y tardías o a largo plazo, ¿no es cierto? Generalmente las tempranas ocurren, voy a decir inmediatas, o en todo caso dentro de las próximas 48 horas posterior a la fractura, por complicaciones propias de la fractura. Las mediatas sí pueden ocurrir después de varios días o semanas incluso, quizá algunos meses, y generalmente están asociados a un tratamiento insuficiente o inadecuado. Entonces, las complicaciones tempranas usualmente se relacionan a causas propias de la fractura, y las mediatas a causas del tratamiento. Las tardías usualmente ocurren después de años a veces, y ya tienen que ver sobre todo con las neoplasias, con la malignización del proceso inflamatorio, etc. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas complicaciones tempranas? De hecho, la más importante es el síndrome compartimental. Y ustedes recuerdan que el síndrome compartimental es el síndrome compartimental es lo más preguntado, por cierto, dentro de fracturas en los exámenes. Corresponde a la elevación de la presión intracompartimental, usualmente por encima de 30 milímetros de mercurio. Por ahí está escrito, más abajito. Abajo dice PIT de intratisular, ¿no? Es lo mismo, intracompartimental o intratisular. No confundan con el síndrome compartimental intraabdominal, que usualmente está relacionado con un aumento de la presión por encima de 20 milímetros de mercurio. De 20, no de 30. 30 es en las extremidades. ¿Ok? Listo. La zona más frecuente del síndrome compartimental es la tibia, lesiones de la pierna en general, por compromiso del compartimento anterior. Recuerden que hay 4 compartimentos musculares en la pierna. El compartimento anterior es el que con más frecuencia puede llevar a un síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque hay un edema generalmente muscular. Acá la estoy poniendo. Edema muscular, edema de partes blandas. Ese edema, ya sea por fractura, por contusión o por lo que fuere, nos lleva después a la secuencia clínica y característica del síndrome compartimental. Esto que ven acá, dolor, cianosis y disminución del pulso, corresponde a
a las características clínicas, a la triada y a la vez a la secuencia clínica del síndrome compartimental. Pero no olviden que todo está desencadenado por un edema muscular, ¿ok? Bueno, esa es la clínica y el diagnóstico del síndrome compartimental es principalmente clínico. Por supuesto, no queremos llegar a la parte final en la cual el pulso ya se ve disminuido, porque podría eso llevarnos a una isquemia e incluso una probable amputación después. Se confirma diagnóstico, el estudio de ayuda es la medición de la presión intratisular o compartimental con el método o aguja de Stryker, que está acá, en el cual encuentra un hallazgo de mayor o igual de 30 milímetros de mercurio a la punción, ¿cierto? No olviden que un dato adicional es mucho más específico medir la presión diferencial o presión delta, que es presión diastólica menos presión intratisular. Presión diastólica, imagínense que tiene 120/80 este paciente, la presión diastólica sería 80. Y si la presión intratisular, imagínense que es, se me ocurre 40, ¿ok? Se resta, la presión delta en este caso es 40. Para hacer síndrome compartimental, la presión diferencial debe ser menor a 30 milímetros de mercurio. De diastólica menos intratisular. Evidentemente este ejemplo que les he dado no sería un síndrome compartimental que requiera al menos tratamiento o fasciotomía, ¿no? Listo. Diastólica menos intratisular. De confirmarse el diagnóstico, el procedimiento, el tratamiento es la fasciotomía, pueden decir incisión de la aponeurosis. ¿Ok? Listo, con esos pocos datos ustedes van a responder muchas preguntas porque, como les dije, síndrome compartimental es uno de los temas más preguntados de todo traumato. Luego viene la necrosis avascular, que va de la mano con el de abajo, que es lesión de nervios vasculares, lesión neurovascular. Generalmente la necrosis avascular se da con más frecuencia en los cuellos por lesión arterial. Cuellos me refiero, por ejemplo, si este es el cuello del fémur, ¿ok? Cuando hay lesión por la fractura, genera una lesión de los vasos que irrigan la cabeza, entonces se lesionan los vasos y esto puede terminar necrosándose. Necrosis capital, necrosis avascular. Por eso decimos que es más común por lesiones de los cuellos. Y está en relación sobre todo a las lesiones neurovasculares, ya sean arteriales o ya sean nerviosas. Bien, que ya hemos comentado que son características comunes de las fracturas. Generalmente las lesiones que generan más necrosis avascular son la fractura del cuello de fémur, cuello del húmero, pero también las fracturas de escafoides y astrágalo pueden generar lesiones neurovasculares por la forma que tienen, ¿no? El escafoides, su propio nombre lo dice, escafos. Escafos es el nombre griego de barco, bote. El escafoides tiene una forma así, parece un barquito, un botecito. Entonces cuando se fractura en la parte delgada, en la parte curva, puede generar una necrosis de una parte, ¿no? Igual el astrágalo también tiene una forma más o menos así. Se fractura en el cuello y puede generar una necrosis. ¿Está bien? Listo. Esto respecto de la necrosis avascular. Luego viene el síndrome de aplastamiento, el síndrome de aplastamiento que genera insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque al haber aplastamiento de tejidos hay liberación de mioglobina y hay liberación de potasio. No olviden que el potasio es abundante en el intracelular. Y si estamos hablando de lesiones musculares, hay liberación también de mioglobina, ¿no es cierto? Esta mioglobina y el potasio va a los túbulos renales, genera una necrosis tubular aguda y eso nos lleva a la insuficiencia renal aguda. Mioglobinuria más incremento de potasio en el extracelular. No, evidentemente no solo va a llevar a lesiones renales, sino el exceso de potasio puede traer también lesiones cardiovasculares, ¿ok? O cardíacas. Listo. Este síndrome de aplastamiento también se le llama síndrome de reperfusión, síndrome de Bywaters. Un dato acá que hay que agregar dentro de las complicaciones tempranas, pueden ponerlo ustedes a un costadito si tienen el espacio. Recuerden a la embolia grasa. La embolia grasa también está dentro de las complicaciones tempranas. Lo voy a poner ahí arriba a la derecha de azulito. La embolia grasa o embolia adiposa corresponde a una respuesta inflamatoria sistémica por fractura de huesos largos. Se fracturan huesos largos, y hay liberación ¿de qué? De médula ósea al torrente sanguíneo. No solo médula ósea, sino también citoquinas, por ejemplo, ¿no?
Esa liberación de médula ósea puede generar taponamiento, obstrucción a nivel de vasos pulmonares, cerebrales. Por lo tanto, esto puede traer distrés respiratorio o depresión del sistema nervioso central dentro de las primeras 48 horas posterior a una fractura. ¿Okay? Húmero, por ejemplo, fémur, húmero son los que pueden generar eso, sobre todo fémur, ¿no? Y además puede haber presencia de petequias. Insuficiencia respiratoria, distrés respiratorio, depresión del sistema nervioso central, petequias cutáneas, conjuntivales, como parte de la respuesta inflamatoria. Esto incluye fiebre, leucocitosis y demás. Embolia grasa, embolia adiposa. Bien, estas son complicaciones tempranas. Hay más, por supuesto, pero son las más importantes. Ahora, dentro de las complicaciones mediatas o a mediano plazo, tenemos a la pseudoartrosis. Falso artrosis, articulación. La formación de una falsa articulación. Usualmente se da por un retardo en la consolidación mayor a 9 meses. Retardo en la consolidación mayor a 9 meses. De hecho, le voy a poner mayor a 6 o 9 meses. A partir del sexto mes ya podrían considerar pseudoartrosis. No se consolida el hueso y termina formando una falsa articulación. Usualmente la tibia es el hueso que más suele lesionarse. Sí, es cierto, es el hueso que más se lesiona, pero a la vez el hueso que más pseudoartrosis puede generar. ¿Okay? La clínica característica más importante de la pseudoartrosis es el movimiento patológico, movimiento anormal. Escaso dolor, no es muy dolorosa, pero sí el movimiento es anormal porque se ha formado una nueva articulación, ¿no es cierto? Ahí en la zona que debería consolidar, prácticamente es articulado. Hay diferentes características de la pseudoartrosis: hipertrófica, atrófica, flotante. Generalmente las hipertróficas, atróficas se ocurren por una mala inmovilización, que son factores de riesgo para el desarrollo de pseudoartrosis. Tracción excesiva, una mala tracción que no permite una adecuada consolidación, afrontamiento de los extremos. O las pseudoartrosis flotantes cuando hay infección, osteomielitis, por supuesto, que genera una destrucción del tejido y evita después la conformación del nuevo hueso. Bien, el tratamiento suele ser quirúrgico, un curetaje, una debridación, generar un lecho cruento para después generar una osteosíntesis, ¿no? Pero acuérdense los datos que están acá principalmente. Bien, la pseudoartrosis evidentemente, como les he dicho, ocurre después a 6 a 9 meses, o sea, bastante tiempo después. La osteomielitis, que estoy encerrando ahí, lo agrandamos, lo hacemos acá abajo. La osteomielitis es una complicación propia de la fractura de huesos, fracturas expuestas, fracturas abiertas de huesos, generalmente tibia. Nuevamente, al igual que la pseudoartrosis, al igual que el síndrome compartimental, la osteomielitis es más frecuente a nivel de la tibia por fracturas expuestas. Por supuesto que cuanto más alto es el grado de Bustilo, dentro de la clasificación de fracturas abiertas, es más posible, ¿no es cierto? Puede ser aguda, puede ser crónica, dependiendo del tiempo de evolución. Las osteomielitis agudas generalmente están, el germen que más afecta a esto es el Staphylococcus aureus, gram positivos. Pudieran ser otros, pero el estafilococo es el que más afecta. ¿Ok? La clínica característica incluye dolor, fiebre, casi los casos clínicos casi siempre les van a poner fiebre, disfunción, impotencia funcional. Uno de los estudios más precoces para el diagnóstico de osteomielitis, incluso para la osteomielitis no traumática, es la gammagrafía. Ese estudio es un estudio altamente precoz. ¿Por qué? Porque la gammagrafía detecta los primeros cambios en la alteración de la perfusión. Una osteomielitis puede iniciar, incluso en causas no traumáticas, todo su proceso fisiopatológico con pérdida de perfusión, ¿no es cierto? O una hiperperfusión después. Entonces la gammagrafía detecta esto. Pero no es muy específico, es más precoz, pero no específico. De hecho, uno de los más específicos después es la resonancia magnética e incluso la radiografía, pero cuando ya después, incluso semanas después, a veces cuando ya hay cambios estructurales en el hueso. El tratamiento es manejo antibiótico en su fase aguda por un mínimo de 4 a 6 semanas, ¿okay? Orientado sobre todo a Staphylococcus aureus.
Si la osteomielitis avanza en tiempo, se vuelve crónica, y cuando cronifica hay algunos patrones, formas de presentación, la forma abscedada de Brody, la esclerosis o forma esclerosante de Garré, y el absceso perióstico o periostitis de Ollier, falta la E, Ollier, ¿ok? De hecho, el absceso de Brody es una de las formas más comunes de presentación, sobre todo en la tibia. En el cráneo se suelen presentar como periostitis de Ollier y demás. Pero el absceso de Brody es el más común. Es el más frecuente y se manifiesta como un absceso que en su zona central presenta una zona de necrosis. Al hueso necrosado en el centro de un absceso se le llama secuestro. Es decir, si esta es la tibia, ahí está la zona de osteomielitis, ese es el absceso, y en las zonas internas se va formando como un huevito frito, ¿no? Una zona de necrosis. Eso se llama secuestro. El problema de los secuestros en general es que deben ser resecados quirúrgicamente. De ahí la diferencia que la osteomielitis aguda es de manejo antibiótico y la osteomielitis crónica es de manejo quirúrgico, precisamente porque ya empieza a aparecer tejido necrosado. ¿Ok? Muy bien, eso con osteomielitis. Luego viene volvemos a las complicaciones arriba, la algodistrofia, vamos a poner algodistrofia AD de Sudeck. La algodistrofia de Sudeck, llamado también, lo voy a poner acá, síndrome doloroso regional complejo, distrofia simpático refleja, miren, síndrome doloroso regional complejo, distrofia simpático refleja. Síndrome doloroso regional complejo, distrofia simpático refleja. ¿Okay? Esto corresponde son sinónimos. O simplemente algodistrofia de Sudeck. ¿Qué es la algodistrofia de Sudeck? Acá lo voy a poner acá abajito. Es la presencia de dolor crónico y deformación de la extremidad. Dolor crónico y deformación. ¿Por qué? Por alteraciones o por daño de fibras simpáticas. Ustedes saben que el daño simpático genera precisamente eso, un dolor crónico, inespecífico, mal localizado. ¿Ok? Alteraciones en la movilidad que a la larga generan deformidad, y esta deformidad se manifiesta a largo plazo como una atrofia de la extremidad. Incluso porque los huesos empiezan a desmineralizarse, pudiendo incluso llegar a rangos de osteomielitis. Lo que hay es desmineralización. Le pongo osteomielitis porque es la forma como más a veces lo recuerdan, pero igual va a depender de las desviaciones estándar de la desmineralización, ¿no? Muy bien, entonces el dolor crónico, atrofia de la mano o del pie según fuere la zona de fractura. Algodistrofia de Sudeck. Y finalmente, como complicación tardía, el cáncer. Listo, esta es la lámina más importante del curso y de los mapas mentales, porque está la mayoría de preguntas acá. Lo más preguntado sobre todo síndrome compartimental, osteomielitis y por ahí pseudoartrosis. Listo, entonces clasifican bien dentro de las complicaciones tempranas o inmediatas, a mediano plazo, y las tardías, que finalmente puede ser la malignización de la zona de consolidación. Muy bien, con eso tenemos la primera parte de este mapa mental. Vamos a ver entonces el mapa mental del miembro superior. Aquí está todo lo que les pueden preguntar. Vamos a trabajarlo de forma integrada, así. Espero que lo puedan ver de todas maneras en una pantalla grande. De hecho, lo voy a agrandar un poquito. Ahí está. Pero necesitamos cada lesión ahí para comparar, todas juntas, para encontrar las diferencias y demás. Miren, sencillo, solo palabras clave. Aquí van a escribir casi nada. Quiero que vean básicamente el puntero o la manito que les vaya a poner. Empezamos con la luxación de clavícula. Luxación, ustedes saben que corresponde a una dislocación. La imagen es clara acá y se ve cómo la clavícula se está luxando, dislocando de su articulación con el acromion, ¿no es cierto? Por eso se llama también luxación acromioclavicular. Si se luxara de este lado, de la parte interna con el esternón, se llamaría luxación esternoclavicular, que es mucho menos frecuente.
Puede ser peligrosa porque atrás está el mediastino, si es que se va a la zona posterior, pero en general no es común. Vamos a enfocarnos entonces en lo más frecuente, que es la acromioclavicular. Entonces, la luxación más frecuente es la forma acromioclavicular. Ahora, cuando simplemente dice luxación de clavícula, seguramente se refiere a esa que es la más frecuente. ¿Qué dato deben recordar de la luxación de clavícula? Aquí ya, como ven, se ha ido solo un par de datitos. Para empezar, que la clínica de las luxaciones es la triple D: dolor, disfunción y deformidad. El dato más importante, les había dicho en las luxaciones, es la deformidad. Y aquí la deformidad tiene un nombre. D de deformidad, el signo de la pseudocharretera o tecla de piano. El signo de la pseudocharreta es esa foto que están viendo ahí, pseudocharreta, en la cual hay una deformación en la parte superior del hombro, ¿no es cierto? No lo confundan con el signo de la charreta o charretera, que es para hombro. Muy bien, y el signo de la tecla de piano se refiere a casi lo mismo, que no es otra cosa que la elevación de la clavícula. Entonces, en clavícula deben recordar signo de la pseudocharretera o el signo de la tecla de piano. La luxación de clavícula ocurre generalmente por caídas, es una lesión típica de los jóvenes. De hecho, la mayoría de luxaciones son lesiones de jóvenes, porque los jóvenes, las fracturas ya son más comunes ya en los ancianos. Ahora, la cirugía, las luxaciones de clavícula, como cualquier cirugía, se manejan con, ¿qué cosa? Reducción, inmovilización y rehabilitación, ¿no es cierto? La indicación quirúrgica en clavícula es básicamente la lesión de los ligamentos coracoclaviculares, es decir, estos que están articulando, están uniendo, esos que están rotos, con la apófisis coracoides. No siempre se lesionan esos ligamentos, pero si se lesionaran, hace que esta luxación ya sea compleja y necesita un abordaje quirúrgico. De hecho, que la manifestación de la pseudocharretera y la tecla de piano va a ser mucho más clara en esta situación, ¿no es cierto? Cuando está roto el ligamento. ¿Por qué? Porque no olviden que el esternocleidomastoideo tracciona hacia arriba, jala la clavícula hacia arriba. Entonces se va a ver mucho más marcado. Listo, son los datitos que deben recordar. ¿Ah? ¿Cuál es la clínica y cuándo se opera? Cuando se lesionan ligamentos coracoclaviculares. El otro dato es lo que está abajo, la fractura de clavícula. La fractura de clavícula puede ocurrir en diferentes partes. En su tercio interno, el que está del lado del esternón, en el tercio medio, que es el que está representado ahí, o en su tercio externo, que tampoco está, es el que está del lado del acromion, pero no está representado en este dibujo. Aquí está representado el del tercio medio. ¿Ok? Entonces, aspectos generales, es más frecuente en el tercio medio y ocurre sobre todo en recién nacidos macrosómicos. Es el grupo principal donde más fracturas de clavícula hay. Por supuesto que también hay en jóvenes, ¿no? En adultos, pero los bebitos grandotes son los que sufren más de esto. ¿Ya? Y al ser en recién nacidos, generalmente esta fractura les genera una lesión del plexo braquial. Y el tratamiento, cuando es en un recién nacido, ahí le pongo, es solo observación. Pero si ya ocurre en adultos o en jóvenes, el tratamiento es un vendaje, ya sea un vendaje en 8 o un cabestrillo, a menos que sea complejo. Solo si es una fractura compleja se opta por cirugía. Si no, cabestrillo o vendaje en 8. De hecho, cuando la fractura no se ha desplazado ni nada, el cabestrillo suele ser suficiente. ¿Ya? Cirugía en las complejas. ¿Y cuáles son las complejas? Cirugía cuando son muy desplazadas, pero bastante desplazadas, cuando son bilaterales, o cuando ocurren en el tercio externo. Eso agréguenlo. Indicaciones quirúrgicas para una fractura de clavícula, entre otras, les estoy poniendo las principales. Muy desplazada, bilateral, o sea que ambas clavículas se han fracturado, o del tercio externo, es decir, cuando la fractura ocurre cerca al acromion. Si no, el tratamiento es solo vendaje en 8 o cabestrillo, y si es recién nacido, usualmente observación. No olviden que la lesión del plexo braquial en los recién nacidos da un signo característico que en neonatología lo han visto, ¿no? O lo van a ver.
Moro asimétrico. Reflejo de Moro asimétrico. Solamente mueve uno de los bracitos cuando intentan hacer el reflejo de Moro. Bien, vamos a la lesión del manguito rotador. El manguito de los rotadores que está en toda esta zona corresponde a los músculos estos. ¿Cuáles son los músculos que forman parte del manguito rotador? Esa es pregunta de anatomía en realidad. Las lesiones que corresponden al manguito de los rotadores son el manguito rotador está formado por el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. ¿Ok? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. De todos los músculos del manguito rotador, todos se pueden lesionar, pero el que con más frecuencia se lesiona y más preguntan es el supraespinoso, que es este que está acá arriba. El que casi lo he tapado con la rayita roja. Ese que está ahí, arriba. Al contraerse ese músculo genera abducción, por lo tanto la lesión del manguito rotador, la lesión del supraespinoso nos va a traer ¿qué cosa? Limitación a la abducción. Ojo que hace la abducción inicial, porque el que completa el movimiento y le da más fuerza es el deltoides, pero el deltoides no forma parte del manguito y además es grandote. Entonces, lesión del supraespinoso, limitación a la abducción del hombro. Cuando les pongan albañil, cargador, llenatecho, qué sé yo, los que cargan peso bastante sobre sí mismos, pueden lesionarse el supraespinoso. Listo. Vamos ahora a la izquierda. Vamos a las lesiones del hombro. Luxación del hombro. Cuando hablo de hombro, estoy hablando de la articulación entre el húmero y la cavidad glenoidea, ¿cierto? Húmero y cavidad glenoidea. ¿Ok? La luxación del hombro puede tomar diferentes direcciones, hacia adelante, hacia atrás o incluso hacia abajo, hasta podría ir hacia arriba cuando fractura el acromio, ¿eh? Pero de lejos, el más frecuente, más del 90%, corresponden a las fracturas anteriores. El diagnóstico, ya hemos dicho que vamos a poner en las luxaciones solo la deformación, es el signo de la charretera, es decir, como este de acá, el de clavícula, pero con la deformación un poquito más abajo y más lateralizado, es decir, si uso la imagen que está ahí, más o menos así, ¿ok? Con esa deformación prácticamente a un costado. No es como la del clavícula que está más prácticamente arriba, ¿no? Por eso el de clavícula se llama pseudo charreta y el de hombro se llama signo de la charreta o charretera, ¿ok? Lesiona, dentro de las complicaciones que tienen, ustedes ya saben que las neurovasculares son las más comunes y en este caso el nervio que lesiona es el nervio axilar, que es justo ese amarillito que está pasando por debajo, ¿no? Por debajo del hombro, el nervio axilar. Podría lesionar incluso el radial, pero es mucho menos frecuente. Nervio axilar o circunflejo. La lesión de Bankart y Hill-Sachs son lesiones asociadas a la a la luxación del hombro. La lesión de Bankart corresponde a una lesión de B de Bankart, B de borde, al borde de la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, que está ahí el rodete, ese bordecito, en el momento de luxarse, crack, se puede partir un pedacito. Ahí adelante, ¿no es cierto? Esa es la lesión de Bankart. B de Bankart, el B de borde, el borde de la cavidad glenoidea. ¿Ok? El borde anterior de la cavidad glenoidea. Se llama labrum. Es un dato ya medio rebuscadito. El labrum de la cavidad glenoidea. Y la lesión de Hill-Sachs, con H de Hill-Sachs, corresponde lo mismo, pero del húmero. La misma cabeza del húmero, como que su cartílago, como que se desportilla, ¿no? Se rompe un pedacito en el momento de la luxación. Entonces, Hill-Sachs con H de húmero. H de Hill-Sachs. Y B de Bankart, B de borde de cavidad glenoidea. Bueno, finalmente la lesión del nervio axilar es mucho más frecuente. El diagnóstico hay que sacarle una radiografía, no lo voy a poner acá, pero recuerden que el fundamento del tratamiento incluye, hay muchas formas. Está la maniobra de Kocher, tracción debe decir acá, ¿no? No es tracón, tracción. Bueno, está la maniobra de Kocher, está la maniobra que están viendo acá, que es una variante de la maniobra hipocrática. La maniobra hipocrática hace lo mismo, solamente que en vez de usar una sábana, alguien pone el pie, ¿no? Pone el pie en la axila para hacer contratracción, lo empuja con el pie y jala el brazo. Esto es un poco más decente nada más. Una variante.
Pero sea cual fuera la maniobra, Hipócrates, Stimson, Hartel, Kocher, etc., siempre debe haber tracción del miembro superior afectado con abducción. Es decir, se separa, abducción y se tracciona. Tracción, corrijan ahí la palabra. ¿Eh? Todos los procedimientos de alguna u otra manera combinan eso, lo elemental, traccionar y abducir. En este caso están haciendo la forma más común con su sabanita, con el cual el paciente está en decúbito supino, ¿no? En decúbito supino, abducen y traccionan. ¿Ok? Listo. En la maniobra de Stimson lo pone al revés, boca abajo, pero de alguna manera con peso también hacen tracción. Pero este es el fundamento que deben recordar. Listo, eso con la luxación del hombro. Vamos a las fracturas del húmero. La fractura del húmero puede ocurrir acá en el cuello quirúrgico, porque no olviden que este es el cuello anatómico, es este que pongo de azulito, ese es el cuello anatómico. Pero el cuello quirúrgico es el que estoy poniendo de amarillito, ¿cierto? Ya, es el cuello. Ahí se lesiona más, donde está el amarillo. Fractura del cuello. Puede ser en la diáfisis o puede ser en la zona supracondilia, acá abajo por encima de los dos cóndilos. Los cóndilos son estos, ¿ah? Entonces supracondilia es el que está por encima. Normalmente este de acá arriba es de los abuelitos, de los ancianos, con más frecuencia. Este de la diáfisis suele ser de los adultos, de los jóvenes, y este de acá abajo es de los niños. Al menos con un poco más de frecuencia. Empezamos con la parte de las fracturas del cuello del húmero, cuello quirúrgico, no olviden. Es más común en ancianos con osteoporosis, abuelitos osteoporóticos, porque la osteoporosis suele afectar estas zonas metafisiares de los huesos largos, ¿no? Diagnóstico DDD, dolor, deformación, disfunción. Y un dato característico, estas lesiones cursan con el famoso hematoma de Enneking. Enneking, así se escribe, creo que estaba medio alterado, ¿no? Hematoma de Enneking. Y el hematoma de Enneking es esta imagen de acá, de la izquierda. Ese hematoma que se forma en el miembro superior del anciano cuando se fractura el cuello quirúrgico. Dado que estamos hablando de osteoporosis, una fractura patológica, la mayoría de este tipo de fracturas es quirúrgica, porque al ser osteoporótico no va a consolidar solito fácilmente, ¿no? Listo, entonces, recuerden por favor acá al hematoma de Enneking. Abuelito que se cayó y ahora tiene un hematoma en el bracito, listo, debe ser fractura del cuello del húmero. Vamos a la parte de la diáfisis, algunos le llaman simplemente tercio medio del húmero, o parte media, ¿no? Ya no es de los ancianos, sino de los jóvenes. Dado que la diáfisis del húmero es una zona tan dura, tan bien osificada, para romperlo necesita trauma, accidente violento, a diferencia de los ancianos con osteoporosis, que basta que se caigan de costado, a veces de la escalera, ya se fracturaron. En cambio, los jóvenes sí necesitan accidentes violentos para romperse la diáfisis, ¿ok? La lesión del nervio acá, la característica es la lesión del nervio radial, porque no olviden que el nervio radial, lo voy a dibujar ahí a la derecha, bueno, en la imagen, lo estoy dibujando en naranjita, el nervio radial va por la parte interna del húmero hasta que en algún momento cruza por la parte posterior para ubicarse en la zona lateral. Es el recorrido del nervio radial, ¿no? Por lo tanto, cuando se fractura ahí la diáfisis, suele lesionar el nervio radial. Y lo más preguntado de esto, ¿qué pasa? Cuando se lesiona el nervio radial, no olviden que el radial inerva extensores de la mano. Hay una limitación para la extensión de la mano. Eso puede significar que la mano se encuentra caída, ¿no es cierto? Porque no puede extenderse, no puede hacer dorsiflexión. ¿Ok? Listo. El tratamiento va a depender del grado de desplazamiento o no. Si está no desplazado, manejo ortopédico, y si está muy desplazado, manejo quirúrgico. El manejo ortopédico usualmente hace referencia a un yeso muy famoso, que es el yeso colgante de Caldwell. Lo escribí mal. Al yeso colgante de Caldwell. C-A-L-D, ¿verdad? Caldwell. Bueno, el asunto es que es un yeso ortopédico, y usualmente cuando está no desplazado. Se suele optar por manejo quirúrgico con los criterios que ya han visto ustedes en la parte de generalidades.
entre ellos muy desplazado, ¿no es cierto? Y el tipo de cirugía que se hace es el que están viendo ahí, típico de los huesos largos, la colocación de un clavo endomedular, CEM, que es la cirugía apropiada. Bien, listo. Y si vamos bajando, ya llegamos a la zona de fractura típica de los niños, que es la zona supracondílea, por encima de los cóndilos. Ya, supracondílea, que es característico de los niños, hemos visto, porque es una zona de osificación, donde hay cartílago de crecimiento, y suele lesionar la arteria braquial, el nervio mediano, que son los que pasan justo por delante de esa fosa, por delante de esa fosita, la fosita de la apófisis coronoides del cúbito, este huequito. Ya, ahí, por ahí pasa el nervio mediano, la arteria braquial, y al generar esa lesión de la arteria braquial por la fractura, no olviden que hay lesiones neurovasculares siempre, eso puede generar un síndrome compartimental, que en este caso específico se llama síndrome de Volkmann. El síndrome de Volkmann es una forma de presentación del síndrome compartimental, que es la complicación más temida en niños de las fracturas supracondíleas, porque pueden terminar amputando la mano, si es que todo se necrosa, ¿ok? Listo, entonces, abuelito con osteoporosis, se cae y tiene un hematoma, fractura el cuello del húmero. Un joven se lesionó, tiene deformidad en el brazo y no puede extender la mano. Fractura de la diáfisis, lesión del nervio radial. Un niño se cayó y tiene una deformación en la parte distal del brazo y ahora hay aumento de volumen en esta zona. ¿Qué puede haber pasado? Síndrome de Volkmann, supracondilia. ¿Ok? Listo. Ahora vamos un poco a la derecha. Como parte del mismo húmero, no olviden, en la parte más distal se encuentran estas pequeñas apófisis. Por encima de los cóndilos son estos dos blanquitos que están ahí, pero por encima están dos apófisis. Esta que está del lado radial se llama el epicóndilo, y esta de acá la epitróclea. Epi porque está encima de la tróclea, y el otro encima del cóndilo. Por supuesto que el cóndilo y el epicóndilo están del lado del nervio radial, del lado del hueso radio. Y el otro, la epitróclea, está del lado del nervio cubital. Lo voy a poner acá. El nervio cubital pasa por detrás de la epitróclea. Entonces, el epicóndilo está en relación con el nervio radial y la epitróclea está en relación con el nervio cubital. Por lo tanto, si se fracturara el epicóndilo, ante la fractura de epicóndilo, aquí está, lesiona el nervio radial. Por lo tanto, hay disminución de la extensión. Ahí está. Esa sería la fractura del epicóndilo, ¿no? Pero si se fractura, vamos abajo, si se fracturara la epitróclea, puede lesionar ahora el nervio cubital. Y el cubital generalmente participa de la flexión de los dedos de la mano. La flexión de la mano y de los dedos de la mano. Entonces, fractura del epicóndilo, lesión del nervio radial, no hay extensión. Fractura de la epitróclea, no, lesión del nervio cubital, hay limitación a la flexión. Eso sí se fracturan. Si se inflaman, porque a veces hay epicondilitis y epitrocleitis, si es inflamación y es una itis, recibe el nombre de codo del tenista para la inflamación del epicóndilo, la epicondilitis, y para la epitrocleitis, codo del golfista. ¿Ok? Ahí no hay más información, suficiente con eso. Vamos a las luxaciones. La luxación del codo, esta de acá, es la deformación de toda esta articulación, de la articulación entre el húmero y el radiocúbito, es decir, entre el brazo y el antebrazo, ¿no es cierto? La luxación de codo más frecuente es la forma posterior. Ya habíamos dicho que en el caso del hombro arriba es la forma anterior, ¿no es cierto? Pero en el caso del codo es la forma posterior. El diagnóstico sigue la misma secuencia DDD, la triple D, pero ya hemos visto que las luxaciones tienen un dato de deformación característico. Y en este caso, la deformación lleva el nombre del hachazo. Específicamente del hachazo tricipital, si quieren completarlo. Hachazo tricipital. ¿Dónde está mi rojito? Acá. Hachazo tricipital y la deformación del triángulo de Nélaton. El hachazo... Ahí.
El, ha- el hachazo tricipital se refiere a esto, viendo de costado, si este es el húmero y el codo se desplaza se luxa con su radio, se desplazó para atrás, entonces el tríceps que se inserta en el olecranon genera un hundimiento en esta zona. ¿Ok? Este es el codo. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Este es el hachazo tricipital, ¿ok? Ese hundimiento que se genera. La deformación del triángulo de Nelaton es en general la deformación de los cóndilos con el olecranon. En general es una alteración de la simetría de los huesos en esta zona. ¿Ok? Listo. Hachazo tricipital. Deformación del triángulo de Nelaton. Punto. Listo. Es más común la luxación de codo, aquí un datito adicional, en los niños. Los niños se luxan más el codo y los adultos el hombro. Otra cosa incluso, otra patología es la subluxación del codo. En la luxación del codo, el brazo y antebrazo prácticamente se han deformado esa articulación, pero en la subluxación solamente se desplaza la cabeza del radio. El cúbito está normal, solo la cabeza del radio se zafa de su articulación con el ligamento anular que lo une al cúbito. O sea, es un desplazamiento mínimo. Le voy a poner acá el cúbito envuelve al radio con un ligamento acá, como un anillo. Entonces el radio, se sale de ese anillito. ¿Ok? Y no genera una deformación de toda la articulación, por eso es subluxación. Ocurre en niños de 1 a 4 años, a veces hasta 5, porque los jalan, los traccionan con el miembro superior en pronación. ¿Okay? Los jalan a la fuerza. Un jalón le dan al niño en pronación. Por eso es que también se le llama a esta patología, la subluxación, se le llama pronación dolorosa o pronodoloroso. El otro sinónimo es el codo de la niñera. Una estigmatización que quedó de antes, ¿no? Que bueno, podemos estar en desacuerdo, pero es el nombre que históricamente ha quedado mucho porque a veces por el maltrato a algunos niños. ¿Okay? Ven cómo el radio se sale de su ligamento anular que lo une con el cúbito. Es una pequeña salidita. El resto de la articulación está normal. Radio sale del ligamento anular. La radiografía es normal, no encuentran hallazgo radiológico, por lo tanto el diagnóstico es clínico. Niño que ha sido jalado y que viene con dolor en el codito y no lo puede mover. Punto. Aún si es que la radiografía es negativa, se trata. ¿Y cuál es el tratamiento? Hay que reducirlo cuanto antes. Extensión, contracción, es decir, jalar el codito, supinar y flexionar. No olviden esto, por favor. Traccionar el codo, supinarlo y flexionarlo. ¿Ok? En las traccionar, supinar y flexionar. De la secuencia. ¿Me das camarita, Katy? Es importante que lo recuerden. Traccionar, o sea, de lo que el niño viene con pronación, así, viene pronado, agarrándose el codito, tienen que primero extender y traccionar el codito, ¿cierto? Ahí se mantiene en pronación. ¿Sí? Tienen que supinar. Esto es supinar y esto es pronar, no olviden. Entonces, traccionan, supinan y luego flexionan. ¿Ok? La maniobra de la Macarena. Tracción, supinación y flexión. Tracción, flexión y flexión. ¿Ok? Listo, gracias. Listo, eso es el manejo de la subluxación del codo de la niñera. ¿Ok? Vamos, seguimos avanzando. Luego están las lesiones de Monteggia y Galeazzi. Galeazzi con doble L, pero no importa. Monteggia y Galeazzi. La lesión de Monteggia y Galeazzi son luxofracturas. Combinan una luxación y una fractura del radio y cúbito respectivamente. En Monteggia, que es lo más preguntado, lo que hay es luxación de la cabeza del radio. Ahí está. En la figurita ahí a la izquierda vean cómo la cabeza del radio se está luxando. Y cuando hablamos de cabeza de radio estamos hablando de la parte proximal del radio. Acá está. La parte proximal del radio, ¿no es cierto? Muy bien.
Y además que se luxa la cabeza del radio o en su zona proximal, el cúbito también se fractura y también se está fracturando, como ven, en su parte alta proximal. ¿Ya? De hecho, la mnemotecnia suele ser, bueno, al menos la nuestra, ¿no? Radio de lujo al monte. Radio de lujo al monte. Significa que monte, Montegia, luxa el radio en la parte próxima, en la parte proximal. El próximo monte, ¿no? Radio de lujo al próximo monte. Proximal, luxación de radio. Por lo tanto, si el radio se ha luxado, el cúbito es el que se tiene que fracturar. Fractura de cúbito. Galeazzi está ya también su lesión en la parte distal. Ya no se luxa el radio, sino se luxa el cúbito. A esa luxación del cúbito en la parte distal se le llama luxación radiocubital distal, porque en realidad es el cúbito que se desprende de su articulación con el radio. Obviamente ya no se va a fracturar el cúbito como arriba en Montegia, sino se fractura el radio. ¿Ok? Muy bien. Diferencia en Montegia y Galeazzi, ambos son luxofracturas. Vamos bajando en el mismo lado izquierdo y tenemos la fractura de Colles. La fractura de Colles y Smith, ambas las hacemos juntos, las flechas salen juntas. Ambas, fractura de Colles y fractura de Smith, son fracturas de la parte distal del radio. Es más, lo voy a escribir acá. Ambas, Colles y Smith, son fracturas de las metáfisis distales del radio. No es del cúbito. Ahí todavía yo he visto que se siguen equivocando. No es del cúbito, es del radio. La diferencia está en el tipo de caída. La fractura de Colles cae, como ven acá, sobre la palma de la mano. Caída sobre la palma, que el nombre más técnico es caída en dorsiflexión, porque está flexionando hacia su lado dorsal, ¿no? Entonces, caída en dorsiflexión, o entre paréntesis le pongo caída sobre la palma de la mano, o en dorsiflexión. A diferencia de Smith, que es el Colles invertido, que cae sobre el dorso de la mano. El nombre apropiado es en flexión palmar, o sea, está flexionando hacia el lado de la palma, pero golpea el dorso, ¿no? Entonces pueden decir caída sobre el dorso. Entonces tengan bien ese juego de palabras, tengan bien claro, ¿ok? Bien, de hecho, Colles es la fractura más frecuente del radio, en este caso. El desplazamiento, este se refiere al desplazamiento del segmento roto, del segmento fracturado. Aquí están viendo, ven cómo esta parte que se rompe se desplaza hacia la parte dorsal, hacia atrás. Ojalá, acá la flechita, ahí está. Ese fragmento roto se está desplazando hacia atrás. Y también hacia el lado cubital. De ahí vienen los signos característicos, que son el signo del dorso de tenedor y el signo de la bayoneta. De hecho, voy a resaltar dorso de tenedor porque es uno de los datos más comúnmente preguntados. Dorso de tenedor por su desplazamiento dorsal. A diferencia de Smith, en el cual el fragmento fracturado tiene un desplazamiento ventral. Se va hacia, ven mi flechita, adelante. Desplazamiento ventral. Eso genera el signo de la pala de jardinero. PJ, pala de jardinero. Listo. Colles, que tiene un desplazamiento dorsal, dorso de tenedor, usualmente es de manejo ortopédico, es decir, la colocación de un yeso braquiopalmar por 6 semanas. No va a estar con este yeso braquiopalmar las 6 semanas. En algún momento, más o menos a las 3 semanas, el yeso puede cambiarse por un yeso antebraquiopalmar, ¿ok? Pero el tiempo total de inmovilización es de 6 semanas, porque su riesgo de complicaciones es... Sus complicaciones usualmente no son muy comunes. A diferencia de Smith, que es el otro, el Colles invertido, ese sí es principalmente de manejo quirúrgico. Les recomiendo saber todo de Colles y de Smith, sobre todo el tipo de caída, sobre el dorso y el signo de pala de jardinero. ¿Ok? Colles sí tienen que saber todo, todo, cada detallito. Listo, acuérdense de qué es del radio. La fractura de Colles es una fractura extraarticular. Ese dato es importante. Lo voy a poner ahí de moradito al costado de Colles. Extraarticular. No compromete caras articulares. Le he puesto. ¿Ya?
Unas variantes de esas fracturas de Colles-Smith están acá, la fractura de Barton o Rea-Barton. Rea-Barton es una fractura de la intraarticular del radio, es como Colles, pero intraarticular, ¿no? Compromete la cara articular. Ahí está. Intraarticular, a diferencia de Colles, que era extraarticular. Hutchinson, llamada también fractura del chofer del conductor o de chauffeur en francés, como lo pronuncien, chofer, a veces le ponen la tilde en la OA de chofer, ¿no? Por la pronunciación del nombre en francés. Pero es válido decir chofer también porque es la fractura del conductor, o simplemente de Hutchinson, tiene varios nombres. Lesiona la apófisis estiloides del radio. Apófisis estiloides, ese cachito de ahí. Típico de los choferes de los conductores, pues, ¿no? Apófisis estiloides. Listo. Barton, una fractura intraarticular. Hutchinson de la apófisis estiloides, variantes de Colles. Y la fractura de Die Punch. Die Punch es una fractura por compresión. Vean que la persona, en casi todas estas caídas, salvo en la del chofer. Pero en Die Punch, el semilunar, este huesito, ahí le voy a poner semilunar, donde he puesto las letras. El semilunar, prácticamente como un martillo, plum, golpea a la parte intraarticular del radio y le genera un hoyo, ¿no? De ahí viene el nombre de Die Punch, por presión, ¿no es cierto? Por compresión prácticamente. Listo. Die Punch, una fractura por compresión, por el mismo semilunar que afecta al radio. Hutchinson, apófisis estiloides, y Barton, Rea-Barton, una fractura intraarticular. Listo. Colles-Smith son fracturas extraarticulares. Vamos a la derecha, nos vamos metiendo la mano y tenemos la fractura del escafoides. La fractura del escafoides es una fractura ya del carpo, porque estamos hablando de uno de los 8 huesos del carpo. Es el hueso que más se fractura, así que es el único que deben recordar en esta parte. Ocurre por caída en dorsiflexión. ¿Cómo es dorsiflexión? Igual que en Colles. Es esta de acá. Esta es la dorsiflexión, la imagen que está debajo de Colles. ¿Okay? O es lo mismo que decir dorsiflexión, caída sobre voy a escribir, sobre la palma de la mano. Cuando les hablan de escafoides, es característico en Colles el dolor en la tabaquera anatómica. Dolor en la tabaquera anatómica. Entonces, si una persona se cae y le duele la tabaquera anatómica, fractura escafoides. La radiografía casi siempre sale negativa, por lo tanto el diagnóstico es clínico. La radiografía se suele positivizar recién después de 1 o 2 semanas cuando empieza a aparecer el callo de consolidación, si no, es negativo. Con el antecedente clínico de caída y dolor en tabaquera anatómica, ustedes indican la ferulización del miembro de la mano, la inmovilización de la muñeca y del pulgar, ¿ok? No olviden que los límites de la tabaquera anatómica corresponden al extensor largo y al extensor corto del pulgar. ¿Okay? Son los tendones que limitan la tabaquera anatómica. Muy bien, vamos bajando. El síndrome de túnel del carpo. Síndrome de túnel carpiano. Uno de los temas más preguntados también, casi todos los años viene. El síndrome de túnel del carpo, acá ha habido le falta un título, me parece. Esta parte se ha desorganizado, tal vez en algunas de las impresiones de ustedes. Pero le agregan el título, ¿ya? El síndrome de túnel del carpo es un proceso inflamatorio de la aponeurosis del retináculo de los flexores. Es decir, esta zona de acá, a la derecha, estoy viendo usando la imagen de la derecha, de las manitos. Se inflama la aponeurosis que cubre los flexores acá y genera compresión y inflamación del nervio mediano. Una compresión por inflamación del retináculo. Pero la cosa es que el nervio mediano se compromete. Y el nervio mediano, al estar alterado, su sintomatología genera parestesias de los 3 primeros dedos. También parte del cuarto, porque el mediano inerva la sensibilidad hasta la mitad del cuarto dedo, ¿cierto? Pero sobre todo de los 3 primeros dedos. La maniobra de Fallen y Tinel son positivas. Esta es la maniobra de Fallen y esta es la maniobra de Tinel. Fallen a la flexión, se flexionan las manitos, y Tinel a la percusión. En ambos casos se generan
parestesias importantes en los 3 primeros dedos. El diagnóstico es clínico, pero si quieren confirmar diagnóstico o tienen duda, la electromiografía va a ser de ayuda. El tratamiento tiene 3 niveles. En una primera fase se usa solamente manejo del dolor y rehabilitación, AINES y terapia física. Si no funcionara, pasamos al siguiente nivel, que es el uso de corticoides infiltrados, ojo. Y si no funciona, recién pasamos a la cirugía, que es ya la descompresión del nervio mediano, ¿no? A la liberación del retináculo flexor. Listo, acuérdense sobre todo la clínica y que compromete el nervio mediano, el síndrome de túnel del carpo. La tendosinovitis de Kervain, en la figura correspondía a la tendosinovitis de Kervain, y acá hay que completar también algunos. La tendosinovitis de Kervain es una inflamación de la vaina sinovial, esos celestes son vaina sinovial, de los tendones del abductor largo y extensor corto. Abductor largo y extensor corto, ¿de quién? Del pulgar, por supuesto, ¿no? Yo me acuerdo usualmente con una palabrita acá, que les recuerdo acá, ablec. Ahora, si no se acuerdan eso ya, pues, caballero. Ablec, de abductor largo y extensor corto. Eso es Kervain. La maniobra que están viendo acá, que es la flexión de los deditos para envolver el pulgar con una rotación hacia abajo, hacia el lado cubital, es la maniobra de Finkelstein, que cuando la realizan genera también mucho dolor en esta zona, ¿ok? Y confirma el diagnóstico. El tratamiento es similar, y lo pongo acá, al del síndrome del túnel del carpo. AINES, rehabilitación, corticoides, cirugía. Muy bien. Vamos con la enfermedad de Dupuytren. La enfermedad de Dupuytren es un proceso inflamatorio, abajo lo ponemos, un proceso inflamatorio de la aponeurosis de la palma de la mano. Esa aponeurosis que está en la palma se inflama y esa inflamación compromete a los tendones primero del 4.º dedo y luego del 5.º dedo y les genera hiperflexión de ambos dedos. Inflamación de la aponeurosis. El tratamiento de la enfermedad de Dupuytren es fasciotomía. Liberación de la aponeurosis, fasciotomía, como si fuera un síndrome compartimental, ¿no es cierto? Para liberar y descomprimir a los tendones. Lesiones adicionales, para cerrar esta parte, no olviden a la fractura de Bennett. La fractura de Bennett es esta que está acá, lo voy a envolver en color amarillito para que se vea. La fractura de Bennett es una fractura de la base del primer metacarpiano. En la mano, ahí está la base. Ven el chiquitito que se ha fracturado, ¿no? Una fractura oblicua de la base del primer metacarpiano, Bennett. Hay variantes como Rolando, pero acuérdense más de Bennett. No olviden que Bennett genera un desplazamiento del pulgar en esa dirección de lo que estoy poniendo la flecha. ¿Por qué? Porque el abductor largo del pulgar, el mismo este de acá que arriba se comprometía en Kervain, el abductor largo, jala, está insertado en la base del pulgar y lo jala el pulgar. Y una vez que se fractura puede jalar casi todo el dedo. Fractura de la base del primer metacarpiano. Lo voy a escribir, ¿ya? Para que no quede en el aire. Base del primer metacarpiano. Lo he puesto de celeste, ojalá se vea. Base del primer metacarpiano. La fractura del boxeador. Boxeador es una fractura usualmente del cuello o de la diáfisis, puede ser cuello o diáfisis, del 5.º y 4.º metacarpianos. Puede afectar a las falanges también. O sea, es todo un complejo de varias patologías, así que afecta cuello o diáfisis del 5.º o 4.º metacarpianos. Podrían ser falanges proximales también, pero lo más común es que sea del 5.º metacarpiano, ¿ok? Por un golpe, obviamente, ¿no? El dedo en martillo es como ven cuando la falange distal cae, como si fuera un martillito. ¿Por qué? Porque su extensor se ha roto. En el dedo en martillo hay una lesión del extensor de la falange distal. Por eso que la falange distal queda en flexión. Muy bien, si se dan cuenta, y han sido varias lesiones, se dan cuenta, tenemos prácticamente la totalidad de las posibles preguntas. De aquí sale todo lo que les pueden preguntar de miembro superior, ¿ya? Y está en un solo mapa, creo que está bastante práctico, útil para que no sufran con traumatología.
Casi todas las palabras que están acá escritas son importantes. Por eso no he resaltado muy poco y hemos escrito algunas cositas por ahí. Revísenlo si por ahí les ha quedado dudas, porque es donde están la mayoría de lesiones. Tal de miembro inferior. Como ven, menos lesiones que miembro superior, menos lesiones preguntadas me refiero, ¿eh? Igual de importantes. A ver, lo agrandamos. Igual, vamos a ir de un lado a otro. Empezamos con la fractura de pelvis. Recuerden que la pelvis, que es la unión del hueso ilíaco, del pubis y del isquion, ¿cierto? La pelvis se fractura con más frecuencia a nivel del pubis. Ahí está, a nivel del pubis. El pubis es la zona más frecuentemente afectada. ¿Ok? Muy bien. Y esto suele generar con frecuencia lesión vascular. De hecho, la fractura de pelvis genera lesiones vasculares, a veces hemorragias retroperitoneales. Es su complicación más frecuente. Toda fractura de pelvis requiere de todas maneras una tomografía en el estudio. Bien, entonces de pelvis, acuérdense, pubis más frecuente, tomografía y lesión vascular. Punto. La primera medida a tomar cuando se tiene una fractura de pelvis en el manejo, en el tratamiento, acá lo pueden poner T, es una inmovilización como toda fractura, pero en este caso se inmoviliza envolviendo con una sábana. Inmovilización con sábanas. Bien. Vamos bajando a la luxación de la cadera. Cadera es la articulación entre la pelvis y la cabeza del fémur, en este caso. Luxación de cadera. La luxación de cadera puede ser de dos tipos, una luxación posterior o una luxación anterior. El más frecuente es la luxación posterior. Pregunta de Recienta 2021. La luxación posterior de cadera es la forma más común. ¿Ok? Muy bien. Esta luxación posterior de cadera es común en los accidentes de tránsito, sobre todo del copiloto. Y ahí arriba está la posición que suele adoptar. La posición del bañista pudoroso, ¿no? Palteado, porque se está tapando. Ahí ven la imagen. ¿Cómo está? En rotación interna, en aducción y una semiflexión. Aducido, rotado y semiflexionado. Como se está yendo hacia la parte posterior, la cabeza del fémur se va hacia atrás. Atrás tenemos al nervio ciático, entonces puede lesionar el nervio ciático e incluso podría generar una fractura de acetábulo. Por favor, esta es una de las preguntas más comunes de miembro inferior y lo que les preguntan es justamente cuál es la más frecuente y cuál es la posición. Rotación interna, aducción y semiflexión. Muy bien. Ahora, en el caso de la luxación anterior es menos frecuente, pero sí deben también saber en quiénes ocurre. También es de accidentes de tránsito, pero de motociclistas, ya no del copiloto de un automóvil. Ocurre sobre todo en deportistas, gimnastas, por abducción extrema. Por abducción. Y la posición es todo lo contrario. Ahí está, ven, está abierto hacia afuera. Rotación externa, abducción, está abierto, y flexión. ¿Ok? Listo, entonces es diferente la posición, acuérdense la más frecuente sobre todo, ¿ah? Listo, esto con la luxación de cadera, la más frecuente de todas es la luxación posterior. Luego viene, vamos bajando un poquito, la fractura del cuello del fémur. Al igual que en el húmero, en el miembro superior que vimos, también es frecuente en ancianos con osteoporosis, de hecho incluso más frecuente que la del húmero. Les ponen un abuelito con osteoporosis que se cayó y ahora no puede mover el miembro inferior, lo más probable es que sea una fractura del cuello de fémur. Estas fracturas de cuello de fémur, como habíamos visto en las generalidades, generan como lesión común una necrosis de la cabecita, una necrosis capital, una necrosis avascular. ¿Ok? La posición común que adoptan, lo voy a resaltar porque este es lo otro súper preguntado. La posición común
de la fractura de cuello de fémur de los ancianos es acortamiento del miembro inferior, aproximación y rotación externa. Acá está. ¿Ya? Acá está la imagen. Está acortado el miembro inferior, está rotado hacia afuera, acortado, ¿cierto? Aproximado. Muy bien, estas fracturas, entonces tenemos que pensar en probables fracturas de esta forma, que cuanto más severo es, más posibilidad de necrosis de la cabeza puede generar, ¿no? Listo, recuerden la mnemotecnia, la palabra más fácil de acordarse, ACAPRE, acortamiento, aproximación y rotación externa. ¿Ok? Abuelito que se cayó y tiene alguno de estos, acortado, rotado hacia afuera, etcétera, fractura de cuello de fémur. El tratamiento va a depender del grado de desplazamiento o no. Las desplazadas, la mayoría son quirúrgicas, ustedes saben. ¿Ok? La mayoría son quirúrgicas, ¿por qué? Porque ya habíamos dicho que si es osteoporótico el hueso, es una fractura patológica y eso suele requerir con frecuencia manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, las desplazadas, vamos a empezar con las no desplazadas. Las no desplazadas suelen requerir solamente esta cirugía de acá, tornillos transcervicales, es decir, un tornillo que atraviese el cuello y estabilice la cabecita, ¿no es cierto? Pero si está desplazada, requiere prótesis. Ahí está. Desplazada, entre paréntesis, prótesis. Muy bien. Listo. Esas dos, la luxación de cadera que hemos visto a la derecha, luxación de cadera posterior, y la fractura de cuello de fémur, corresponden prácticamente a la mitad, al 50% de preguntas de miembro inferior. ¿Ok? Son las lesiones más preguntadas y la otra mitad es rodilla prácticamente, que ahorita llegamos. Vamos bajando. Una cosa es la fractura de la parte proximal del cuello del fémur y otra cosa es la fractura de la diáfisis. Cuando se fractura la diáfisis ocurre lo mismo que en el húmero. Eso es más común en jóvenes, generalmente por un trauma muy violento. Los jóvenes no son osteoporóticos. Así que tiene que darse un accidente muy severo para romper la diáfisis. El problema de la fractura de diáfisis es que suele lesionar la arteria femoral. Y la arteria femoral es una arteria que lleva gran volumen de sangre. Puede perder hasta 3 litros de sangre en el muslo y eso es lo que nos lleva al shock. A pesar de ser jóvenes, pueden morir por shock hipovolémico, por lesión de arteria femoral. Eso no ocurre en la fractura del cuello del fémur. Ahora, el abuelito arriba en fractura del cuello del fémur puede morir sobre todo por la postración que esto le genera, ¿no? Por neumonía, hitos, escaras. Pero el joven abajo muere por shock, muere más rápido, porque a veces no se puede atender la velocidad de pérdida de sangre. ¿Ok? Bueno, en todo caso el tratamiento va a depender del grado de desplazamiento. Si no está desplazado, las fracturas de diáfisis de fémur usualmente requieren solo tracción, la imagen que están viendo ahí. Una tracción ósea, una tracción esquelética. Se jala el miembro inferior para mantener la alineación del hueso. En cambio, si es desplazado, suele requerir, como toda diáfisis, un clavo endomedular, o como la mayoría de las diáfisis de huesos largos. ¿Ok? Ahí están viendo ahí la cirugía. Listo. ¿Qué les resalto acá? Shock. ¿Ya? Complicación común de las fracturas de la diáfisis. Vamos a la derecha, que están las lesiones de la rodilla. Miren, empezamos con luxación de rótula. Ojo, no confundan luxación de rodilla con luxación de rótula. Empezamos con la rótula. La luxación de rótula es cuando la rótula, la patela, esta de acá, se desplaza hacia un lado. En este caso puede desplazarse hacia... Voy a poner acá, de otro colorcito, hacia este lado, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya. La luxación de rótula ocurre sobre todo en personas jóvenes cuando hay un genuvalgo extremo, un genuvalgo forzado, es decir, cuando las rodillitas están así. De la persona, su cabecita, lo voy a hacer en lámina aparte mejor, ¿ya? Para que no se olviden. Ya, ocurre cuando
cuando las rodillitas están así, ¿ok? Hacia adentro. Ese genu valgo hace que el cuádriceps pierda tensión, pierda fuerza y terminan jalando a las rótulas hacia afuera, ¿ok? Listo. A eso se refiere. Entonces, genu valgo, característico de los jóvenes, y genu valgo sobre todo en las mujeres adolescentes. El grupo de mayor riesgo corresponden a las adolescentes mujeres. Y sobre todo si se agrega obesidad. Bueno, de hecho la obesidad está asociada también al varo, pero en este caso, para que ya haya una luxación de rótula en sí, la obesidad puede favorecer un valgo y eso es factor de riesgo. Muy bien. Este cuadro de acá corresponde, es el mismo de arriba, ¿ya? Así que no lo consideren. Lo que deben poner acá es el manejo. El manejo de la luxación de rótula es como cualquier luxación, una reducción manual, ¿no? Inmovilización y rehabilitación, o sea, como cualquier luxación. ¿Ok? Listo. Vamos ahora a la luxación de rodilla. La luxación de rodilla es la dislocación de toda la articulación, como ven, la femorotibial. ¿Ah? No confundan con la luxación de rótula. Esta luxación de rodilla es muy parecida, la causa también es de accidentes de tránsito, del copiloto, parecido a la luxación de cadera, ¿ok? Y suele lesionar en este proceso de luxación el van ciático popliteo, y puede generar, ven los vasos, los ligamentos, todo eso se puede lesionar y puede llevarnos a un síndrome compartimental. De hecho, el gran riesgo es la lesión neurovascular y el síndrome compartimental que eso pueda generar. Entonces, lo que quiero es que diferencien bien una luxación de rótula de una luxación de rodilla. Por supuesto que al haber compromiso neurovascular, síndrome compartimental y demás, y lesión de ligamentos, como ven, al luxarse, casi siempre es quirúrgico. Luego vienen las lesiones de meniscos y de ligamentos. El menisco, las lesiones de menisco son las lesiones de los cartílagos que sirven acá de almohadilla, ¿no? El menisco más frecuentemente lesionado es el menisco interno, sobre todo en jóvenes deportistas. Y las lesiones de meniscos generan dolor y una palabra clave, lo voy a resaltar, el bloqueo de la articulación. No permite la movilización de esa articulación, duele. En el caso de la rodilla, sobre todo cuando hay extensión. El dolor se hace muy intenso al extender, al patear. Por eso los futbolistas a veces ya no pueden jugar, ¿no? Porque no pueden patear. Ya no pueden ir a su pichanga. ¿Ok? El dolor con bloqueo articular. Como parte blanda que es, la resonancia magnética es de utilidad al inicio, sin embargo ya una vez confirmado el diagnóstico se requiere hacer una artroscopía. Artroscopía, corrijan esa palabrita también. Artroscopía. Listo, menisco interno, el más lesionado. Lo que quiero que diferencien es dolor con bloqueo articular. No hay inestabilidad, ojo, incluso lo voy a poner, no hay inestabilidad, por favor. La inestabilidad es característico abajo de las lesiones de ligamentos. Lesiones de ligamentos, dolor con inestabilidad. Ahí sí, porque las lesiones de ligamentos son esguinces. El ligamento más frecuentemente lesionado es el ligamento cruzado anterior. Ligamento cruzado anterior que se manifiesta con el signo del cajón anterior. No olviden que las lesiones de ligamento se manifiestan por inestabilidad y el cajón es un signo de inestabilidad. Una de las lesiones, de las tantas que tuvo, ¿no? Una de las lesiones de Ronaldo. El de verdad, ¿eh? Y otra lesión es el ligamento cruzado posterior que genera cajón posterior, ¿no es cierto? A las del ligamento cruzado posterior también le llaman lesión del salpicadero. El salpicadero es la guantera del carro, ¿eh? La guantera, la consola que está, ¿no? Cuando el copiloto, no sé si ustedes cuando han manejado o ustedes lo han hecho, suben sus pies sobre las guanteras, sobre la consola. Imagínense, el carro choca, frenan fuerte y plum, hay un montón de lesiones en ese tipo de viaje.
¿Saben a lo que me refiero, no? La lesión del salpicadero es esta de acá. A ver, como que se distienden ahorita un poquito, se relajan. Ahí está, la guantera y esto, ¿no? La lesión del salpicadero se refiere a esto. Este es el copiloto, ¿no? Está chateando, ¿no? Con su cinturón de seguridad, todo. Ahí está, cuando la consola choca en las rodillas y las rodillas tienden a irse hacia atrás y ahí genera varias lesiones acá. O a veces cuando están acá, cuando viajan sobre todo, ¿no? Ponen sus pies arribita para descansar. El carro frena todo y pum, choca con el vidrio, a veces se activa el airbag, es todo un desastre esto. Pero el salpicadero es esto, a eso se refiere, ¿ok? Es típico de las lesiones del ligamento cruzado posterior también. Bueno, entonces igual el signo del cajón. Y cuando es de los signos de los ligamentos colaterales, los ligamentos que están a los costaditos, vean el dibujito del medio, esos ligamentos, ¿no? El signo del bostezo, que no es otra cosa que la lateralización de la tibia. Pero en ambos casos, tanto en cajón como en bostezo, están mostrando ¿qué cosa? Inestabilidad, ¿ok? Y si les ponen cajón anterior, que es lo más frecuente, ligamento cruzado anterior. El manejo va a depender del grado de lesión, como en general cualquier manejo de esguince. Esto con las lesiones de la rodilla. Vamos a la izquierda ahora. La fractura de tibia. La fractura de tibia deben recordarla porque es la fractura más frecuente de todos, sobre todo en jóvenes adultos. Es una fractura típica del peatón. Voy a escribirlo ahí. El peatón. ¿Por qué? Porque justo ahí está el carro, el parachoque, está la llanta y la persona, ahí está. Cuando le chocan, casi siempre le chocan al peatón, cuando lo atropellan, chocan en las piernas, en el muslo. La tibia es la que suele afectarse más. Caminando le chocan. ¿Ok? Fractura del peatón. Esto no es correcto. No lesiona la arteria femoral, no tiene nada que ver con la tibia. ¿Ok? Borrarlo. Aquí le voy a echar liquid paper. Ahí está. Listo. Eso sí. Ahora, tiene muchas complicaciones y una de ellas es el síndrome compartimental. El síndrome puede generar osteomielitis, pseudoartrosis, eso ya lo conversamos. Estas fracturas pueden generar con frecuencia fracturas por torsión. Se tuerce el hueso, también es muy frecuente. Es una de la fractura por torsión más frecuente. ¿Ok? La fractura de tibia, si es que es una fractura estable, nuevamente se coloca yesito. Un yeso muslo-pedio, del muslo al pie. Es un yeso grande, como ven. Pero si es una fractura inestable, se coloca, como ven la imagen de abajo, clavo endomedular. ¿Ok? ¿Y cuáles son los criterios para que sea estable? Para que una fractura de tibia sea estable, debe cumplir con esto. Debe ser una fractura única, debe ser transversal, debe ser no desplazada y, algo importante, el peroné tiene que estar en buen estado. Solamente si cumple esos criterios, fractura única, o sea, no hay otra fractura, no es múltiple. Transversal, si es oblicua, ya es un problema. Que no esté desplazada y que el peroné esté en buen estado. En ese caso se enyesa. Si no, si es múltiple, si no es transversa, si está desplazada o si el peroné incluso se ha dañado, optamos por clavo endomedular cirugía. ¿Ok? Eso con la fractura de tibia. En peroné deben recordar sobre todo las fracturas de la cabeza del peroné. ¿Y qué es importante de eso? Que justo a la altura de la cabeza del peroné le da la vuelta el nervio peroneo común, que luego se convierte en peroneo profundo o se divide en peroneo profundo y peroneo superficial. Acá he hecho en la imagen la división, ¿no? Pero la que rodea a la cabecita es ese tronco que se llama el nervio peroneo común, que podrían a veces también encontrarlo con el nombre de ciático popliteo externo. El ciático popliteo externo. Lo apropiado es nervio peroneo común, porque después se divide en dos peroneos, ¿no?
Como ese peroneo común está yendo hacia adelante, termina inervando la mayoría de músculos del compartimento anterior. Por eso cuando se lesiona la cabeza y se lesiona el peroneo común, no hay contracción de los músculos del compartimento anterior, por lo tanto el pie se cae. No puede hacer dorsiflexión. No puede hacer dorsiflexión, el pie se cae y genera esa posición, el pie caído. ¿Ok? Muy bien. Fractura de la cabeza del peroné. Dentro de las fracturas del tobillo, solo recuerden que la fractura más frecuente del tobillo es la del maleolo del peroné. Punto. Puede ser también de la fractura del maleolo de la tibia, de los ligamentos de la zona. Hay un montón de lesiones acá, pero recuerden que el tobillo es la más frecuente. Bien. La ruptura del tendón de Aquiles. Vamos a la derecha. Se ha preguntado varias veces. Hubo una época, hace unos años, que todos los años venía Aquiles. Es la ruptura tendinosa más frecuente. De todos los tendones del cuerpo, es el que con más frecuencia se rompe. Sobre todo en jóvenes, cuando hay cambios de posición bruscos, cambios de dirección en el movimiento. Sobre todo cuando saltadores. Cuando ingresen a su residencia, cuando salga todo bien, algún día, pronto, cuando salten de felicidad, cuidado con su tendón, ¿cierto? Se rompe el tendoncito. La ruptura tendinosa sí tiene la tríada clínica, la triple D. D. Dolor, deformación y disfunción. Paréntesis, y quiero hacer una nubecita al costado. Acá. ¿Quiénes tienen DDD? DDD. Las luxaciones, las fracturas y las rupturas tendinosas. Porque, ojo, los esguinces no tienen DDD, tienen DDI. Dolor, disfunción e inestabilidad. D de deformidad, D de inestabilidad. Incluso, si le pongo acá meniscos, en las meniscopatías, dolor, disfunción y bloqueo. Bloqueo. Ese cuadrito nunca lo he hecho, pero primera vez que les hago para ustedes. Creo que les puede solucionar problemas, ¿eh? Dudas críticas a la hora de dar diagnóstico de un examen. ¿Ya? Meniscos, bloqueo, esguinces, inestabilidad, y luxación, fractura y rupturas tendinosas, dolor. Hoy, ¿cómo diferencio entre luxación y fractura? Ya obviamente va a depender de otros casos, pues, ¿no? Si es joven, seguro es luxación; si es anciano, seguro es fractura; si le dicen que saltó, debe ser una ruptura de tendón, etc. El dolor en Aquiles suele manifestarse como el signo del palazo, como si los hubieran golpeado. La deformación, el signo del hachazo, metí un tajo ahí. Y la disfunción, la maniobra de Thompson positiva, en la cual no hay flexión plantar. O sea, no puede mover el piecito, pues. Siempre, como toda lesión traumática, siempre inmovilizar es lo más importante. En este caso, con una bota de yeso. Inmovilización con una bota de yeso, y la posibilidad de operarlo si es que es una ruptura muy severa. Vamos bajando un poquito a la izquierda. En el tarso, recuerden que la más frecuente de todas es la fractura de calcáneo. Ocurren por caídas fuertes directas sobre el pie. Por eso antes le llamaban fractura del amante. Lo voy a poner todavía porque es histórico. Los amantes se quedaban colgados en el balcón, ¿no? Y luego al escapar, caían al primer piso y rompían su calcáneo. Lo más importante en el calcáneo, luego de recordar que es la fractura más frecuente del tarso, es que se asocia a la fractura del raquis, es decir, fractura de la columna lumbar. Pregunta de examen. Siempre ante una fractura de calcáneo, ¿qué tenemos que investigar? Probable lesión en la columna lumbar, probable fractura en el raquis. ¿Okay? O sea que tienen que radiografiar también esta zona con todos los protocolos. El astrágalo es la otra fractura común que ocurre por dorsiflexión. No es tanto por caída, sino por dorsiflexión. Es decir, cuando el piecito está así. Cuando está muy dorsiflexionado, hacia el dorso están moviéndolo, ¿no? La uña está acá. Ahí está. Están dorsiflexionando mucho. Generalmente cuando están pisando un pedal. Por eso un pedal fuerte. Un pedal duro. Por eso le llamaban la fractura del aviador. Fractura del aviador.
¿no? Porque los aviadores antiguos pisaban su pedal con fuerza para frenar el avión, ¿no? Ahora solo aprietan un botón. La mayoría, ahí debían completar fractura del aviador en el FX. Tanto calcáneo o astrágalo, al ser fracturas intraarticulares, generalmente son quirúrgicas. ¿Okay? Casi siempre son quirúrgicas. Luego deben recordar 3 fracturas adicionales, allá a la derecha, la de Jones, pseudo-Jones y la fractura del soldado. La fractura de Jones es una fractura de la diáfisis del quinto metatarsiano. Diáfisis del quinto metatarsiano. ¿Ok? Quinto metatarsiano. Y pseudo-Jones es de la no, es del quinto metatarsiano también, pero de la base. No olviden. Pero eso tienen que darlo bien claro. Si este es el primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano, quinto metatarsiano, ¿no es cierto? Los huesitos del tarso acá, con su calcáneo, astrágalo. Bien. Ya este es el quinto, este es el primero. Jones es de la diáfisis, acá, eso es Jones. Y pseudo-Jones es de la base. A ese pseudo-Jones también le llaman fractura de la bailarina porque el peroneo, uno de los peroneos laterales, traccionan a la bailarina de ballet al hacer esos movimientos en el cual el piecito prácticamente se para sobre la uña, ¿no es cierto? El peroneo lateral tracciona, arranca un pedazo de huesito en la base, porque ahí se inserta. Por eso se llama pseudo-Jones, porque es del quinto, pero no de la diáfisis, y de la bailarina, porque es en ese movimiento extremo que a veces se puede romper, ¿ok? Por abulsión. Listo. ¿Quién lo jala? El peroneo lateral corto. Ahí está, fractura de la bailarina, pseudo-Jones. Y luego viene la fractura del soldado. La fractura del soldado o fractura del recluta es una fractura del cuello del segundo y tercer metatarsianos, o de cualquiera de los dos. Es una fractura por fatiga, ¿okay? Una fractura por estrés, en el cual, más que por un golpe fuerte, es por insistencia de golpear en esa zona, cuando marchan y demás los soldados, los reclutas. Fractura por fatiga o fractura por estrés, segundo, tercer metatarsianos. Listo, doctores, entonces con eso tienen prácticamente la totalidad de lesiones del miembro inferior, ¿ok? Muy bien. Lesiones del miembro inferior, ¿ok? Muy bien. A ver, esto es ya la última parte, mucho menos preguntado, salvo por luxación congénita de cadera, que sí le vamos a dar su tiempito, que es lo que se pregunta bastante. De ahí el resto es muy random, ¿no? A veces viene, a veces no, y a veces viene una cosa rara. Bueno, recuerden en neoplasias que el tumor benigno más frecuente de los huesos corresponden a los osteocondromas. Ajá. Esto hay que meterlo en líquido acá. Sarcoma no, sarcoma es una lisura, una mala palabra. No. Osteocondroma. ¿Ok? Osteocondroma. Cuando vean sarco, ya, no, cáncer, eso es malo. Fuera. Eso es dentro de los tumores benignos. Se suelen localizar sobre todo a nivel de las metáfisis. De la metáfisis de los huesos largos, sobre todo, ¿no? Muy bien. Y de los tumores malignos, la gran mayoría son metastásicos. Es decir, vienen de otro lado. La mayoría vienen sobre todo de estos lugares. Se alojan en las metáfisis de los huesos largos también, en zonas metafisiarias, y vienen de mama, próstata, pulmón, tiroides y le voy a agregar riñón. Y de muchos lugares más, pero son los lugares más frecuentes, ¿ok? Van a las metáfisis de los huesos largos, van a las zonas vertebrales también, son comunes. Las metástasis son los tumores malignos, los cánceres más frecuentes. Ahora, dentro de los tumores primarios, o sea que se originan en el hueso, están estos de acá. Pero ojo, no estamos incluyendo a los mielomas porque el mieloma no forma parte de la corteza ósea, ¿cierto? No está. Está ubicado dentro de la estructura ósea, sí, pero no forma parte de la corteza. Así que cuando les pongan, generalmente casi siempre se refiere a esto, ¿okay? A los tumores de la corteza.
En primer lugar, y el más frecuente, está el osteosarcoma. Ahí sí, ¿no? Osteosarcoma, la palabra. Sarco. Se localiza con más frecuencia en la metáfisis distal del fémur y la tibia. Podría estar en la parte proximal también, pero esta es la zona más frecuente de los osteosarcomas. A diferencia de los cánceres gastrointestinales que ocurrían con frecuencia en los ancianos, en los mayores, los osteosarcomas ocurren sobre todo en personas jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, en edades tempranas, incluso podría ocurrir en niños. ¿Ok? Afecta fémur, tibia, zonas metafisiarias. Está asociado al antecedente retinoblastoma. Entonces ven una pregunta que dice retinoblastoma y ahora le duele el hueso. No lo piensen más. Osteosarcoma. Los signos radiológicos podrían ser importantes si les pusieran placas. El triángulo de Cotman. El triángulo de Cotman es esto de acá. Es una imagen medio triangular que aparece cuando se levanta, se eleva el periósteo. El proceso de la proliferación que genera esto, el tejido cortical acá, eleva el periósteo y da la imagen de un triangulito puntiagudo, triángulo de Cotman. Y la imagen del sol naciente, bueno, es la misma imagen de arriba, pero el sol naciente, o sea, igual lo pueden googlear, ¿no? Es una radiopacidad que se genera acá, como un brillo en toda esta zona, como un brillo en la zona alrededor del tumor, por eso se llama la imagen del sol naciente. Lo pueden googlear, sol naciente, osteosarcoma. ¿Ok? El tratamiento de los osteosarcomas es quirúrgico, cirugía, acompañado de quimio y radio como coadyuvante, pero principalmente quirúrgico, resección o por lo menos parcial o total de esta zona, ¿no? Listo, ¿cuáles son esos datitos? Que es el más frecuente, retinoblastoma y los datos radiológicos. Sol naciente, triángulo de Cotman. Luego, en segundo lugar, se encuentran los condrosarcomas y los tumores de Ewing. De hecho, se suele considerar últimamente más que el tumor de Ewing o sarcoma de Ewing o sarcoma de células redondas esté ubicando en segundo lugar. Se dan ahí con el condrosarcoma. Sarcoma de células redondas. El condrosarcoma, también algunos lo consideran en segundo lugar, están muy cerca, se localiza también en las metáfisis. ¿Ok? Muy bien. Pero el osteosarcoma es más frecuente en ese caso. A diferencia del osteosarcoma y el condrosarcoma, los tumores de Ewing se ubican en las diáfisis de huesos largos, fémur tibia. Ocurren también en niños y adolescentes. Y esto tiene otro dato radiológico, el signo de las capas de cebolla. ¿Notan ahí? Rayita, 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 rayita. Muy bien, eso es el signo de las capitas de la cebolla y eso es sarcoma de Ewing. ¿Ok? El sarcoma de Ewing es altamente sensible a la radiación, por lo tanto el tratamiento es quimioterapia y radioterapia. Solamente si fracasa el tratamiento médico se opta por cirugía, pero de momento es quimio y radio. A diferencia de los osteosarcomas que sí eran quirúrgicos. ¿Ok? Listo. Punto. Eso con los cánceres. Y vamos a las lesiones ortopédicas, las lesiones de los niños, que no necesariamente son por caídas o golpes. En primer lugar, y lo más preguntado de todo, la luxación congénita de cadera o displasia de cadera. No olviden que la luxación congénita de cadera, displasia de cadera, ocurre, voy a poner acá factores de riesgo, sobre todo asociado a macrosomía, partos podálicos y sobre todo mujeres, niñas, bebés, podálicas, macrosómicas, sobre todo podálicas, están asociados a la displasia de cadera, luxación congénita de cadera, ¿ok? En la luxación congénita de cadera lo que hay es una limitación a la abducción, porque los músculos abductores están hipotróficos y los músculos abductores son los glúteos medios y glúteos menores. Medio y menor, no el mayor. Limitación o disminución de la abducción. Un detalle que puede ser útil. Si los abductores están hipotróficos, están limitados en movimiento, por el contrario, los aductores pueden hacer hipertonía, lo contrario a los aductores. Un datito.
listito. Ok, listo. El diagnóstico se hace, dependiendo de la edad, en recién nacidos pequeños, dentro del primer mes, sobre todo, la maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani, esto lo hacen en neonato, ¿no? Barlow es la maniobra que luxa y Ortolani es la maniobra que reduce una cadera que han luxado. ¿Ok? Pueden encontrar ya en niños lactantes, sobre todo niños menores, cambien el signo, niños menores, lactantes, asimetría de pliegues, que algunos conocen como el signo de Galeazzi. Y en niños mayores que ya caminan pueden buscar el signo de Trendelenburg, que es lo que están viendo en la imagen, la claudicación, la cojera, claudicación al caminar. Obviamente eso lo tiene que hacer un niño que ya camina, ¿no? Listo. Entonces, como ven, es clínico. El Barlow, Ortolani, Galeazzi, Trendelenburg, signos de luxación congénita de cadera. El diagnóstico se confirma con imágenes. En menores de 3 meses, ecografía. Ecografía porque, bueno, no hay osificación y una ecografía permite ver la estructura de la articulación ahí. Y mayores de 6 meses, y ahí sí radiografía porque ya hay un mayor grado de osificación. De hecho, en esa ventana entre los 3 y 6 meses va a depender mucho del grado de osificación, pero siempre pueden empezar primero con una ecografía. ¿Ok? En la radiografía van a encontrar algunos signos característicos o líneas. La línea horizontal de Hilgen-Reiner, con H de horizontal, H del Hilgen-Reiner. La línea vertical, la línea parada, con P de parada, P de Perkins, Hilgen-Reiner. Y el otro Perkins también al otro lado, que genera cuadrantes y que les va a permitir valorar una caderita, ¿no? Como ven, en el lado normal, el centro de osificación de la futura cabeza de fémur está en este cuadrante, pero al otro lado debería estar acá y se sale del cuadrante, ¿no es cierto? El centro de osificación del fémur. Y ese es un signo. El otro es los diferentes ángulos acetabulares que pudiera tener. El índice acetabular o ángulo acetabular. Esto es normal y el otro que está más grande es patológico. ¿Ok? Pueden buscar el arco de Shenton también. Entonces, línea de Perkins, línea de Hilgen-Reiner, el ángulo o índice acetabular, el arco de Shenton discontinuo. Son signos radiológicos que les confirma el hallazgo de una luxación congénita de cadera. Una vez confirmado, ya sea por ecografía o por radiografía, el tratamiento debe ser cuanto antes. Si el diagnóstico es en los primeros 6 meses de vida, corresponde la colocación de un arnés ortopédico o arnés de Pavlik. No olviden que el arnés ortopédico o arnés de Pavlik, que está viendo ahí la figurita, coloca el miembro inferior en abducción. No podía abducir, su problema siempre ha sido limitación a la abducción, por eso lo abducen con rotación externa. Pero principalmente abducción es lo importante acá. Menores de 6 meses, arnés de Pavlik, manejo ortopédico. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 meses. 6 meses con su arnés hasta que ya empieza a caminar, ¿no? Pero si el diagnóstico es tardío, en mayores de 6 meses, ya tiene alto grado de complicación. Podría intentarse el manejo ortopédico, podrían intentarse manejos conservadores, pero es probable que ya necesiten cirugía, entonces ahí viene un manejo quirúrgico en el cual tienen que seccionar fibras que están hipertónicas. ¿Y se acuerdan quiénes estaban hipertónicos? Los aductores. Porque los abductores están hipotróficos, pero los aductores están hipertónicos e hipertróficos, por eso es que para corregir la posición y demás, no olviden que los aductores están jalando la cabeza del fémur, entonces se hace una tenotomía de los aductores, sección del tendón de los aductores. ¿Ok? ¿Cómo lo van a saber? ¿Cómo lo van a recordar? Recordando que los abductores están hipotónicos, hipotróficos, y los aductores están hipertónicos e hipertróficos. Listo. Este es el tema más preguntado, ¿va? Luxación congénita de caderita. Muy bien. La enfermedad de Perthes es otra patología que deben tener en cuenta en la cadera de los niños. Es más común en niños entre los 3 a 10 años aproximadamente. Hay una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Se necrosan las cabecitas, ¿ok? Y esto conlleva dolor en la cadera. Niño que le duele la cadera, lo más probable es que sea enfermedad de Perthes. ¿Cómo lo confirman? Usualmente la radiografía puede ser tardía, cuando ya hay cambios en la estructura de la cabeza. La gammagrafía es el estudio acá más precoz.
el tratamiento es reposo con tracción. Entonces, dolor en la cadera en un niño de esa edad, probable enfermedad de Perthes. El diagnóstico diferencial es la epifisiolisis, que casi siempre lo van a encontrar asociado a la obesidad. Hay un desplazamiento de la cabeza y cambio en los ángulos. Aquí no hay necrosis. En Perthes sí había necrosis, como ven. En la epifisiolisis, la forma de las cabezas cambia, los ángulos. ¿Por qué? En el lado bueno, por decir, está así, ¿no? Ya, ahí está. La cabecita. Pero en el lado malo, de repente está así. Voy a dibujarlo en la misma posición para que no, solo para que comparen, ¿eh? Ven que se ha caído, se ha desplazado hacia abajo. ¿Por qué? Generalmente por obesidad. Podría ser por traumas leves también. Entonces por el peso empieza a desviarse. La epífisis empieza a desgarrarse de la... No se está fracturando, se está desgarrando. Por eso se desplaza. ¿Okay? Epifisiolisis. No está necrosado. Ojo. Desplazamiento de la cabeza asociado a obesidad. Genera también dolor, por supuesto, ¿no? Esto sí, en la radiografía va a ser bastante claro que la cabeza está cambiando de posición. El tratamiento es corregir la posición de la cabeza, de la epífisis, ¿cierto? Entonces, el tratamiento es una fijación, desis, de la epífisis. Ahí está. Lo regresan a su lugar la cabecita y le ponen un clavito para fijarlo. Epifisio desis. No olviden que el sufijo desis significa fijación. Listo, eso con Perthes y lisis son las tres patologías de cadera que deben recordar y sobre todo la luxación congénita de cadera, ¿no? O displasia de cadera. Osgood-Schlatter, solo guarden ese el nombre, es una abulsión de la tuberosidad anterior de la tibia. No tiene nada que ver con la cadera. La tuberosidad anterior acá, donde se inserta el ligamento de la rótula, el ligamento patelar o ligamento rotuliano, que viene incluso desde el cuádriceps, desde arriba, ese ligamento se inserta ahí y lo arranca ese pedazo de hueso, lo abulsiona. Es una abulsión, por eso dice, de la tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el ligamento de la rótula, el ligamento rotuliano. Muy bien. Y para cerrar acá el miembro en lesiones ortopédicas, recuerden las diferencias entre pie cabo, pie plano, pie bot. El pie plano es fácil porque ustedes saben que es la disminución, la reducción del arco longitudinal y hace que el piecito se vea viéndolo de atrás en esta posición, ¿no? Pie derecho. En prono, valgo. Pronación y en valgo. ¿Ok? Y ya tal lo contrario, cuando aumenta el arco, está bien arqueado, bien encorvado, el incremento del rango del arco longitudinal se llama pie cabo y casi siempre se debe a alteraciones del sistema nervioso central, ¿eh? Alteraciones neurológicas, porque los músculos plantares están hipertónicos y eso generalmente es un problema de motoneurona. Listo. Pie plano, disminución del arco. Pie incrementado, pie cabo. Evaluar neurológicamente esto. Y el pie bot o pie equinovaro, justamente es el pie en esta posición. Es una malformación congénita asociada a oligohidramnios asociado a bridas intrauterinas. Entonces el piecito se desvía a un lado. La posición equino, varo, aducto, supino, evades. Equino, varo, aducto, supino. Ahí está. Equino, varo, aducto y supino. El tratamiento va a ser ortopédico o quirúrgico dependiendo del grado de severidad. Muy bien, doctores. Con eso terminamos este mapa mental.